Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360 en este lunes arrancando la semana. Les saludamos a Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Estimada, muy buen día. Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Ya Bien, repuesta? Ya repuestísimo. Igual que el presidente que llegó con todo, muy filoso, criticando a los adversarios, pero también pues dando cuenta de situaciones que están pasando en el país, como lo de Chiapas, ¿no? Que un grupo del crimen organizado hace alarde de su presencia. Y también el presidente, entre otras cosas, habla del secuestro de esta alcaldesa de Cotija, Michoacán, que la secuestraron en Zapopan, Jalisco. Es un asunto que está viendo el gobernador Enrique Alfaro, pero sin duda también ha generado pues toda una polémica durante el fin de semana, porque se trata de una actuación del crimen organizado a plena luz del día. La señora iba con dos acompañantes saliendo de un centro comercial de Zapopan y la plagian, pero le toca al presidente responder este tipo de preguntas que en primera instancia deberían de resolver allá las entidades jaliscienses, ¿no? Sí, y habla el presidente hoy de un fenómeno que estamos viendo que suele suceder cada fin de sexenio en donde está en disputa, digamos, el tema electoral, que es el crecimiento de la violencia y cómo también es magnificada esta violencia, se hace un caso de ella. Y pues eso, por supuesto, tiene también una agenda de la que hoy habla el presidente. Por un lado, enrarecer el ambiente, paralizar la participación ciudadana en un periodo tan importante como este. Y por otro lado, hoy también tiene otra agenda que es la disputa entre dos proyectos, por ejemplo, en materia de seguridad, porque conforme avanza esta cosa de presentar que estamos en el infierno, que hay un baño de sangre por todos lados, etcétera, pues lo que se trata es de promover el miedo y entonces intentar que se empiece a pedir la mano dura, que es una forma de abordar el tema de la violencia que está proponiendo una parte, digamos, de los sectores políticos del país. Así es, ahí están los propagandistas del viejo régimen con la sonaja mediática todo el día. Y por cierto, a propósito ya de este terreno electoral en el cual estamos inmersos, señala el presidente que ya hay un plan, y esto me parece que es nota, ya hay un plan de la Secretaría de la Defensa de Protección de las próximas candidatas, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, y quienes se vayan sumando a ese proceso. Eso es muy importante, que justo haya para este periodo, ¿no? Justo en este periodo una seguridad, garantías, ¿no?, de que se van a poder desarrollar en paz estas elecciones, y sin duda reconoce el presidente que hay efervescencia social. Y política, hay efervescencia, ¿no?, social. Entonces vamos a estar hablando de este tema, de otros más que fueron abordados en la conferencia matutina, pero nada más déjenos adelantarle el hecho de que el presidente cumplió su promesa y acata esta resolución, esta medida impuesta por el INE de tener que mostrar esta leyenda que usted está viendo en pantalla, que es muy, muy larga, donde básicamente dice lo que puede, lo que no puede hacer en la conferencia matutina, pero añadiendo también la suya, en donde dice esta postdata: si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes, que un poco lo reitera al final de la conferencia el día de hoy, ¿no? Así es. Bueno, sobre aviso no hay engaño. Ya lo había adelantado el presidente. Veremos si no le molesta al INE esta postdata, pero por lo pronto ahí está. Cumplió su palabra el presidente. Y con nosotros también ya se encuentra Miguel Arzate. Estimado Miguel, adelante, te escuchamos. Así es, Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Iniciamos con mucha fuerza esta última semana del mes de septiembre y efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador acató esta orden del INE y colocó este mensaje al inicio de su conferencia matutina. Así se vio en la transmisión por televisión, pero hay que señalar que en la sala, la sala de prensa, bueno, es el Salón Tesorería aquí en Palacio Nacional. Dentro del Salón Tesorería, para los compañeros que estamos presentes, pues este mensaje se reprodujo en la pantalla antes de que iniciara la conferencia matutina y se escuchó, además de visualizar el mensaje en la pantalla, se escuchó lo que dice este mensaje con una lectura de voz en off de lo que dice este mensaje, lo que pide el INE
y la postdata del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así iniciamos esta semana y Azul Jorge Armando, bastante información aquí en Palacio Nacional. La conferencia inició bastante interesante, bastante movida el día de hoy, porque hoy lunes tocó reporte Profeco y tocó el reporte de las obras del Tren Maya. Particularmente hoy se habló del tramo 1 y por ello estuvieron invitados los gobernadores de Chiapas y de Tabasco. En su momento, cuando habló el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, pues la compañera de Proceso, al terminar su participación, le lanzó una pregunta al aire. ¿Qué le preguntó? Le preguntó, gobernador, ¿qué pasa con el ingreso de grupos del crimen organizado al Estado? El presidente López Obrador ahí acotó, le dijo, ahorita vemos el tema. Continuó la participación del gobernador de Tabasco, Carlos Merino, y cuando acabó la exposición del reporte de obras del Tren Maya, que por cierto, pues avanzan más del 90% en el avance general. Recordemos que se inaugura en diciembre y por cierto, cuando se dio la parte de los trabajos de Lina, se informó que en la construcción del hotel en Palenque, Chiapas, se encontró un enterramiento maya muy interesante. Pero bien, el presidente acotó la pregunta que lanzó la compañera de la revista Proceso, del semanario Proceso, bueno, ahora edición mensual de Proceso. El presidente responde que se le ha dado mucha difusión a este tipo de temas. El presidente dijo, hay un video que circula en redes sociales donde se ve presuntamente un grupo del crimen organizado en esta zona de Chiapas, en la frontera con Guatemala, donde pues es recibido por algunas personas. El presidente no descarta la presencia de grupos del crimen organizado en esa zona, hace un llamado a la población a no dejarse pues extorsionar, amenazar. El presidente pues destaca el trabajo que se está realizando en aquella zona y dice, el presidente nos adelanta que ha ordenado la presencia, incrementar la presencia de la Guardia Nacional en esa zona para atender este tema particularmente. Hubo otros temas más en la conferencia matutina. El presidente López Obrador nos habla de la situación de Altos Hornos. Una compañía reportera le explica al presidente que trabajadores de la minería piden la intervención del presidente López Obrador para ayudar en este conflicto. El presidente reitera que va a ayudar y reitera que hay una propuesta para Alonso Ancira, uno de los dueños de Altos Hornos, a quien le ha propuesto que deje la empresa en manos de inversionistas que puedan rescatar a la empresa y a los trabajadores. El presidente recordó que se ha propuesto que para ayudar en el rescate de Altos Hornos, pues el gobierno pues ayude con las deudas que tiene, pues que se paguen poco a poco, pero ha pedido al empresario Alonso Ancira pues que deje que otros empresarios, nuevos inversionistas, entren para inyectarle presupuesto a la empresa, que pues recordemos, se encuentra parada. Es una empresa que en algún momento fue una empresa del Estado, fue una empresa pública, pero durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, esta empresa se privatizó y luego los empresarios que estuvieron al frente de esta, pues la quebraron. El presidente reitera esta propuesta a Alonso Ancira. Azul, Jorge Armando, muy breve resumen de algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué les parece? Una larga mañanera, el presidente tenía muchas ganas de aclarar noticias falsas, entre otras dice, mi hijo Jesús no estudia en Inglaterra, ¿eh? Se los vuelvo a comentar porque andan algunos todavía con una serie de mentiras, así que el presidente con un ojo aquí y otro acá, hablando de las obras, de cómo está el cierre de la administración, pero también al mismo tiempo pues atendiendo todas estas falsedades, ¿no? Desmintiéndolas. Así es, aprovechó para mencionar aquella situación de su hijo. Esa noticia ronda en las redes sociales desde el año pasado, yo lo recuerdo. Sí. También desmintió esta noticia falsa de que el crimen organizado sea de los principales empleadores de nuestro país. El presidente nos dice, el principal empleador en nuestro país es la industria de la construcción. No es cierto que sea de los principales empleadores en nuestro país, dice el presidente el día de hoy. Azul, Jorge Armando, hablando del crimen organizado, les adelanto que la pregunta del día de hoy va en torno a lo que está sucediendo en Chiapas. Recordemos que en sexenios pasados la estrategia contra el crimen organizado era mano dura, confrontación, eran balazos, por literalmente así decirlo, en varios estados se vivió esto. El día de hoy la estrategia es atender las causas. Le vamos a preguntar a la gente qué estrategia considera que es mejor, la que dé más resultados, la que funcione más. Sí, la estrategia de confrontación,
de balazos o la estrategia de afrontar las causas que originan la inseguridad, que originan estas conductas antisociales? Ya veremos qué es lo que encontramos y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Nos parece muy adecuado, querido Miguel. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante.